En la última reunión del Consejo Parroquial hemos tomado la decisión de que una persona que falte 3 veces consecutivas al Consejo sin previo aviso, pues quedaba excluida del Consejo. Y entonces una señora que no suele participar de las reuniones decía que cómo hace posible que debemos ponernos, qué pensaría y qué diría Jesús. Y yo le decía que Jesús haría lo mismo, porque para vivir en una comunidad se necesitan normas, ¿no? Porque si no ponemos normas, cada uno hace lo que quiere y entonces uno puede caer en caos, en desorden, ¿no? Y donde hay desorden no está Dios. Recuerden que Dios pone orden. Entonces, es que a veces tenemos la imagen de un Cristo bonachón que todo lo pasa por las galletas y es abracitos y besitos. Y no es así. A veces lo vemos a Jesús enérgico y cuando tiene que corregir, también corrige, ¿no? Hablan de correcciones, dice que una maestra estaba corrigiendo y entonces los exámenes y un niño protesta y le dice, maestra, ¿por qué me ha desaprobado si mi compañerito ha respondido igual que yo? Porque te has copiado. ¿Y cómo que los que sabe que me he copiado? Es que las 3 primeras preguntas están exactamente igual que tu compañero. Y la 4ª pregunta, tu compañero ha puesto, esta no lo sé, y tú has puesto, yo tampoco. Yo tampoco. Dice que también el papá le dice a su hijo, la maestra sabrá que yo te ayudo en las tareas. Sí, yo creo que sabe, lo sospecha, ¿no? Porque me ha dicho, Pepito, es imposible que tú solo cometas tantas tonterías. Imposible, ¿no? Bueno, entonces, como le decía, el Señor cumple su papel de maestro y el maestro tiene que corregir, ¿no? Tiene que corregir y no soslaya ese papel. Hoy día en el Evangelio que he proclamado, vemos que el Señor está por allá por las aldeas de Césarea de Filipo y les hace una pregunta a los discípulos. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y qué responden ellos? Unos que Juan el Bautista, que Elías o alguno de los antiguos profetas. Luego les hace otra pregunta. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Yo. ¿Y Pedro qué responde? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Entonces, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, Pedro, igual que todos los discípulos, y igual que todos los judíos, estaban esperando un Mesías político que expulsaría a los romanos e instauraría el reino de David. Entonces, y el Señor les empieza a explicar que ese no es el tipo de Mesías que Él va a ser. O sea, Pedro piensa en un Mesías triunfalista. Y el Señor le dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a sufrir y va a morir. Y ante eso, Pedro, osado, lo lleva a un lugar aparte y dice que se puso a increparlo. Se siente con derecho de corregir al maestro. Y el Señor es ahí donde, justamente porque ha hecho la respuesta, entonces se llenó de soberbia, se le infló el pecho y creía que es más que los demás, más que los de sus demás compañeros, y que tenía derecho de corregir incluso al maestro. Y el maestro le corrige, dice que de cara a los discípulos, ¿qué le dijo? Detrás de mí, Satanás. Detrás de mí, Satanás.
Hablando de Satanás, dice que una pareja de esposos también estaba un día discutiendo y la esposa le dice, ay, mejor me hubiese casado con Satanás. Y entonces él, un rato, así pensando, le dice, ese matrimonio fuera nulo. ¿Y por qué va a ser nulo? Porque entre hermanos no se pueden casar. No pueden casarse entre hermanos, no sería nulo. Bien, entonces, detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, ahí lo vemos a Jesús enérgico, que tiene que asumir su papel de maestro, tiene que corregir, corrige. Entonces, y es eso lo que tenemos que nosotros también, creo que es enseñanza, porque a veces los padres han perdido ese papel de ser educadores. Es que nos han dicho a los modelos pedagógicos que los padres tienen que ser amigos de sus hijos. No pueden ser amigos de sus hijos, porque entre amigos, pues, entre ellos hasta se pueden pelear entre amigos, pero el hijo no puede pegar al papá, ¿no? Tampoco los padres pueden pegar, pero pueden corregir, ¿no? Entonces, eso, uno tiene que asumir ese papel. Y en esa reunión del consejo que les decía, pues yo les decía eso, ¿no? Que Jesús, claro, que lo hizo, tuvo que corregir a Pedro, lo corrigió, ¿no? Con voz fuerte. Y después es muy interesante, ¿no? Cómo se sentiría Pedro después de eso, cuando le dijo Satanás, ¿no? Me imagino que lo dijo como una exclamación también, ¿no? Entonces, y a partir de ese momento Pedro se sintió mal, tenía vergüenza ante sus compañeros que hasta burla de repente le decían, hola Sata, de repente le decían, ¿no? Entonces, y creyó de que ya el Señor desconfiaba, le entrega las llaves y ya le quitó las llaves. Pero dice el Evangelio que 6 días después tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan, entonces, y lo llevó a un monte alto y se transfiguró. Es interesante cómo el Señor, como un médico, abre la herida para sacar el tumor de la soberbia, pero luego le cierra esa herida con su cariño, con su amor, ¿no? Y ahí que hay una enseñanza, como le decía, no podemos soslayar nuestro papel de repente ser educadores. En el caso mío, yo soy el párroco de la parroquia, y hay modelo de párroco, hay párrocos que a lo mejor a todos les dicen, sí, a todos les dicen, pues cuando tengo que decir que no, yo no tengo problema de decir no y punto, ¿no? Entonces, eso. Y los padres también, el papel de educar, los maestros, el papel de educar, los líderes, ¿no? Aquí hemos hecho un curso de liderazgo y es bueno, ¿no? Un líder, pues a veces también tiene que tomar decisiones, ¿no? Tiene que tomar eso. Y por otra parte, también Dios nos corrige. Dios nos corrige a veces con los acontecimientos de la vida, pero siempre hay que pensar que siempre nos corrige para nuestro bien, para nuestro bien. Vamos a pedirle al Señor que nos dé valentía para corregir con cariño y con amor cuando tengamos que hacerlo. Se ponen de pie.